Estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado ¿Cuántos días quedan en nuestra vida? ¿Cuántos días creen que les quedan en su vida? Alguien podría decir, ¿me queda más o menos una década? Otro podría decir, ¿me quedan solo 5 años de vida? ¿O me quedan unos 20 años de vida? La gente podría preguntarse esto. Si supiéramos cuántos días nos quedan en nuestra vida, por ejemplo, si supiéramos que solo nos queda un año de vida, ¿qué haríamos hoy, en este momento? A través del escritor de Salmos, se registra una petición de sabiduría para calcular los días que nos quedan en la vida, los días que nos quedan por vivir. Veamos la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según qué debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La mayoría de las personas viven su vida diaria sin pensar en los días que les quedan. Hay personas que solo piensan en la vida en esta tierra, aunque ya tengan 70 u 80 años. Por otro lado, hay personas que piensan en el cielo y en el mundo eterno, aunque solo tengan 20 o 30 años. Permítanme contarles una historia sobre una persona que fue encarcelada una vez. Cuando su mujer y sus hijos fueron a visitarle, le dijeron, nos quedan muchos días por vivir, ¿por qué tienes que morir por nada? ¿Por qué no abandonas tu fe, te entregas al rey y tratas de pedirle que te perdone la vida? Ese fue el consejo de su familia. Mientras miraba a su mujer y a sus hijos que le suplicaban, hizo una pregunta. ¿Cuánto tiempo más crees que puedo vivir en este mundo? Ella respondió a su marido diciendo, creo que puedes vivir otros 20 años o más. Él respondió, porque iba a renunciar a la vida eterna solo para vivir 20 años más aquí en esta tierra y enfrentarme al sufrimiento eterno al final. Hermanos, todos debemos considerar sinceramente cuántos días nos quedan de vida. Entonces, podemos obtener sabiduría sobre cuál debe ser el propósito de nuestras vidas y cómo debemos vivirlas en esta tierra. De este modo, podremos prepararnos de forma inteligente. Hubo quienes descuidaron su vida de la fe y vivieron una vida insensata, lo que les hizo abandonar a Dios, renunciar al reino de los cielos y perder la vida eterna por simplemente ganar 20 años. ¿Cuántos años más viviré? Cuando la esposa dijo, abandona tu voluntad y tu fe ante el rey y por favor dile que te equivocaste, respondió, 20 años es un periodo de tiempo muy corto. ¿Cómo puedo renunciar a la eternidad a cambio de más tiempo en esta tierra? Este era el tipo de fe que tenían todos los miembros de la iglesia primitiva. Como no renunciaron a su fe, los miembros de la iglesia primitiva fueron gravemente oprimidos, pero se negaron a ser liberados. ¿Cuántos años más viviré en esta tierra? ¿Para qué voy a vivir mi vida? Tenemos que pensar así, al menos una vez en la vida. Si leemos de nuevo Salmos capítulo 90, versículo 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Supongamos que a uno le quedan solo 20 años de vida. Para disfrutar esos 20 años, renuncia a su fe, a ser profeta de Dios y a la misión del Evangelio que Dios le ha encomendado. Después de ese periodo de tiempo,
¿qué tipo de vida le esperaría? Por eso el escritor de Salmos nos enseñó a contar nuestros días y de esta manera tengamos el corazón sabio. Hermanos, esta es una enseñanza muy importante, ¿verdad? Aunque no mencionamos la historia de otras personas, deberíamos pensar, ¿cuántos días nos quedan por vivir en esta tierra? ¿Qué opción deberíamos escoger para nuestras vidas en este momento? Por una vida momentánea, no podemos renunciar a la vida eterna que Dios ha preparado, prometido y garantizado, ¿verdad? Les pido una vez más que cuenten sus días a partir de este momento y obtengan un corazón sabio para que puedan entrar con confianza en el eterno reino de los cielos. Veamos 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando contamos los días que nos quedan en esta tierra, incluso si viven hasta los 100 años, 100 años no es mucho tiempo. Incluso estos son periodos de tiempo muy cortos. Entonces, ¿cómo podríamos renunciar a la vida eterna por una vida temporal? La vida eterna nos espera. Por eso, en 2 Corintios capítulo 4 también dice, no miramos las cosas que se ven, porque lo que se ve es temporal en este mundo y pronto desaparecerá. Más bien, miremos las cosas que no se ven. Lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. De este modo, Dios recuerda constantemente a sus hijos que debemos buscar lo que es eterno y nos dice que contemos los días que nos quedan por vivir en esta tierra para obtener lo que es eterno. Algunas personas han llegado a la edad de jubilación después de haber trabajado toda su vida. Otros siguen trabajando porque tienen tiempo y fuerzas para hacerlo. Sin embargo, se encuentran en la misma situación. Aunque vivan otros 20 años más en esta situación, ¿qué significado tendrá para ellos ese tipo de vida durante esos 20 años si niegan a Dios y a vivir una vida justa? ¿Cuál debería ser el propósito de nuestra vida para vivir una vida justa? Hay numerosos tipos de trabajos que podemos elegir en nuestra vida. Hay una gran variedad de trabajos en este mundo, como presidentes, primeros ministros, políticos, empresarios, líderes religiosos, profesionales del derecho, abogados, profesores de colegios y de universidades, y muchos más. Estos trabajos han sido creados por la necesidad de vida mientras vivimos en esta tierra. Nos dedicamos a vivir fielmente para nuestra vida en esta tierra, pero ¿acaso no se acaba todo en algún momento? Todo tiene una limitación temporal. No hay nadie que pueda trabajar durante toda su vida. Cuando las personas llegan a la edad de jubilación, no tienen más remedio que jubilarse. Sin embargo, cuando miramos las palabras de Dios, debemos pensar y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo realmente en este momento para prepararnos para la vida eterna? ¿Cuántos días nos quedan en nuestras vidas? Deberíamos vivir pensando en esto. Entonces, podremos entender y comprender por qué Dios nos enseña. No os preocupéis por los momentos fugaces de esta tierra, sino convertíos en los que se preparan para algo eterno. ¿No es así? Continuemos con 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto.
En este versículo, Él indica a Dios. Esto significa que Dios nos ha hecho como ministros competentes del nuevo pacto. Dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Dios siempre nos dice que nos convirtamos en obreros del nuevo pacto. En el tiempo para comer, hoy, hubo muchos temas de conversación. Cuando pregunté por uno de mis conocidos, me dijeron, oh, esta persona ya ha fallecido. Cuando pregunté por otra persona, me dijeron, esta persona también ha fallecido. Me di cuenta de que muchas personas que conocí ya han fallecido. La generación de mis padres casi ya ha fallecido. Después de que esa generación haya pasado, cuando conté los días que nos quedan, me dije, ahora seremos los siguientes. Cuando recordaba a los que habían fallecido, recordaba y decía, esta persona estaba llena de sabiduría, esa persona era muy inteligente. Todos ellos eran personas extraordinarias. Sin embargo, ¿dónde están ahora? Sus cuerpos físicos volvieron a la tierra. Los que estaban en la verdad fueron todos llevados a los brazos del Padre Celestial. Con respecto a esta vida física, incluso la gente del mundo expresa que ser inteligente, ser rico o ser poderoso son cosas pasajeras y sin sentido. ¿No es así? No tiene sentido. Sin embargo, todos los que caminaron la vida de la fe en esta tierra dejaron hermosos y bonitos frutos. Todo lo demás se olvida y carece de sentido. Pero los frutos que llevaron a los brazos de Dios durante su vida, todos están vivos. Al ver sus frutos, pensé en la razón por la que Dios nos manda predicar el Evangelio. Me acordé de la razón, una vez más. Cuando vemos 2 Corintios capítulo 3, dice, nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Hay muchas profesiones en esta tierra, y la mayoría de las personas solo se dedican totalmente a sus carreras para vivir esta vida momentánea. Sin embargo, ¿por qué no pueden aprovechar la oportunidad de esforzarse por lo que es eterno? Continuemos con las palabras de Dios en Marcos capítulo 16. Al leer Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicar el Evangelio a toda criatura significa predicar el Evangelio a todas las personas del mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando Dios nos envió a este lugar llamado tierra, nos envió a un puesto de trabajo donde realizamos esta función. Ya que Él nos envió a todos a este mundo, nuestro puesto de trabajo, donde predicamos el Evangelio a todas las personas, no podemos descansar hasta que esta misión se complete. ¿No está escrito que cuando vayamos al eterno reino de los cielos, descansaremos por siempre y para siempre? Por eso Dios dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tanto si somos profesores en el colegio como trabajadores en las empresas, no debemos soltar la mano de Dios en ningún momento. Debemos seguir entregando la voluntad de Dios mediante la predicación. Incluso para los que son ricos en esta tierra, no queda nada cuando mueren. Y lo que es peor, hay muchos casos en los que la herencia que dejaron puede hacer que se rompan las relaciones familiares por la avaricia. Sin embargo, Dios nos ha dado la misión de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las personas. No debemos descuidar esta misión que nos lleva a la eternidad, ¿verdad? ¿Cuántos días nos quedan en la vida? El tiempo no es el problema. ¿Cómo debemos vivir el resto de nuestros días? Creo que la sabiduría para responder a esa pregunta también es necesaria.
Veamos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y si vemos el versículo 6, hay una escena en la que el apóstol Pablo también contó el número de los días que le quedaban en vida. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. En este versículo, el tiempo de mi partida significa que el momento de dejar este mundo estaba cerca. En ese momento contaba los días de su vida. Continuemos con el versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando el apóstol Pablo contaba los días que le quedaban en la vida, sabía que su tiempo en esta tierra estaba llegando a su fin. Al escoltarlo fuera de la prisión y llevárselo, comprendió que sería ejecutado. Mientras reflexionaba sobre todas las experiencias de su vida, contó los días que le quedaban por vivir. Por supuesto, el apóstol Pablo podía haber sido liberado si hubiera negado creer en Jesús. Sin embargo, los santos no intentaron escapar de la muerte negando su fe. ¿Qué comprendieron ellos para tener esta fe firme? Hay una diferencia incomparablemente grande entre la duración de nuestra vida en esta tierra y la duración de nuestra vida en el mundo, donde Dios nos prometió y preparó para ir. Por eso el escritor de Salmos dijo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, si solo les quedara una semana, un mes o un año de vida, ¿qué harían? ¿Cuál sería la forma más sabia y prudente para pasar el tiempo que les quede en la vida? Las cosas de esta tierra no pueden durar para siempre. No hay nada que puedan hacer para siempre, y tampoco pueden permanecer en esta tierra para siempre. Independientemente de la experiencia o el poder que tengan en esta tierra, la dejarán cuando llegue su hora. ¿No es así como es la vida que llevamos? Por eso en Salmos capítulo 90 dice: todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Sería bueno que pasáramos la vida complaciendo a Dios. Sin embargo, por desgracia, cuando observamos la vida de todos los hombres, la mayoría de ellos están inmersos en una vida que provoca la ira de Dios. Confirmemos esto en Salmos, capítulo 90, versículo 9. Está escrito en Salmos, capítulo 90, versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Qué bueno sería que todos nuestros días pasaran con la alegría de Dios. Sin embargo, la Biblia dice: todos nuestros días declinan a causa de la ira de Dios. Declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Incluso esos 70 u 80 años pasan muy rápido. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El tiempo pasa muy rápido. La Biblia dice: todos nuestros días declinan a causa de la ira de Dios. Esto significa que la gente no pasa sus días en la voluntad que complace a Dios.
Más bien, pasan sus días persiguiendo los placeres mundanos en este mundo de pecado, poniendo toda su pasión en las cosas de esta tierra y dedicando toda su vida y juventud a lo que es temporal. Por lo tanto, debemos despertarlos. Predicar a tiempo y fuera de tiempo es despertar a la gente del mundo así. No solo existe este mundo físico que es temporal y pronto desaparecerá, sino que también existe el mundo eterno, el reino de los cielos. Y Dios dijo que predicar es nuestro trabajo. Por ello, podemos pensar que la tierra es como un lugar de trabajo donde hemos venido a trabajar. Esta tierra en la que vivimos es nuestro puesto de trabajo, no un lugar de descanso. Entonces, ¿cuándo podemos descansar? Nuestro lugar de descanso es el reino de los cielos. Los cielos son nuestro lugar de descanso y la tierra es nuestro lugar de trabajo. Podemos agradar a Dios cuando trabajamos diligentemente en nuestro puesto de trabajo en esta tierra. De esta manera nuestros días pueden pasar con la alegría de Dios. Nosotros, los cristianos, debemos distinguir en primer lugar los diferentes conceptos de tiempo, tiempo en el cielo y tiempo en la tierra. Nunca debemos olvidar que los años en esta tierra son simplemente temporales. En el momento en que olvidemos esto, la sabiduría perecerá. En el momento en que olvidemos esto, la fe desaparecerá. Y también en el momento en que olvidemos esto, seremos engañados por el diablo de este mundo y la casa de nuestra fe se derrumbará en ese momento. La mayoría de los miembros de la iglesia primitiva vivían su vida con este tipo de mentalidad. En esta época, también nosotros deberíamos abrir nuestros ojos espirituales para ver el reino de los cielos con este tipo de fe cada día. De lo contrario, podrían ocurrir cosas lamentables, como murmurar contra Dios, alejarnos de Él e incluso abandonar nuestra fe a causa de las dificultades de la vida en esta tierra. Hermanos, no debemos tener fe en Dios para nuestra vida física en esta tierra. ¿Acaso no es el reino de los cielos nuestro eterno destino final? Recordando que disfrutaremos de la vida eterna y de la felicidad por los siglos de los siglos con el Padre Celestial y la Madre Celestial en los cielos. No tengamos deseos de este mundo ni seamos codiciosos en esta tierra, ni caigamos en las tentaciones de este mundo, que llevarán nuestra vida de fe al camino destructivo. Esto es absolutamente peligroso. No estoy diciendo que no debamos trabajar por nuestra vida física. Debemos trabajar duro y ser fieles en el trabajo. Sin embargo, no debemos consumirnos por nuestro trabajo, olvidando el propósito fundamental de nuestras vidas. Considerando esto una vez más, seamos como aquellos quienes se dedican a salvar a todo el mundo, como los obreros del nuevo pacto, con los que Dios se complace. Cuando todo desaparezca, sabremos que hemos pasado nuestro tiempo haciendo el trabajo más significativo en esta tierra. Ese día llegará muy pronto. Veamos Hebreos capítulo 11, versículo 33. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Miren qué tipo de vida de la fe llevaban los santos de la iglesia primitiva. Podemos entender qué fe tan firme tenían para soportar todo este tipo de sufrimientos. El tiempo en esta tierra es transitorio, dura solo un momento. ¿Cómo puedo cambiar mi alma por otros 20 años en esta tierra?
En pocas palabras, ¿cómo podría yo renunciar a la vida en el eterno reino de los cielos? ¿Quién podría hacer una cosa tan necia como esa? Aunque alguien de gran autoridad, como un emperador, trate de impedir que creamos en Dios, ¿podemos decir alguna vez, no creeré más en Dios? No podemos decir eso, ¿verdad? A pesar de estar gravemente oprimidos, se negaron a ser liberados, aunque fueron abucheados, azotados, encadenados y encarcelados. Consideraron estos sufrimientos como nada. Hermanos, la fe de todos los santos debe quedar grabada en el centro de nuestro corazón, como ejemplo también en esta época. Para grabar esto en nuestro corazón, tenemos que calcular nuestros días preguntándonos, ¿cuántos días nos quedan en la vida? A algunos les quedarán 10 años, a otros 20 y a otros 30. Sin embargo, nosotros, los hijos de Sión, nunca debemos dejar a Dios, abandonar nuestra fe o renunciar al reino de los cielos para vivir 20 o 30 años más. Una cosa tan necia no debe pasarnos nunca, ¿verdad? Cuando estábamos en el mundo antes de recibir la verdad, no teníamos idea de cómo vivir nuestras vidas. Sin embargo, ahora no están escuchando y aprendiendo cada día a través de las palabras de Dios cómo vivir en el reino de los cielos, además de cómo vivir en este mundo. Seamos capaces de vivir para el mundo espiritual. Si decidimos vivir así, la Biblia dice que nos acompañará una vida llena de sufrimiento y también nuestra cruz. Sin embargo, también está escrito que los sufrimientos presentes no pueden compararse con la gloria que se manifestará en nosotros en el futuro. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso, aunque los santos de la Iglesia primitiva fueron castigados duramente, se negaron a ser liberados. Aunque fueron abucheados, azotados y encarcelados, enfrentándose a todo tipo de pruebas, dijeron, pronto iremos al eterno reino de los cielos. Digamos que negamos a Dios, renunciamos a nuestra fe y vivimos otros 10 años más en esta tierra. ¿Qué alegría nos dará esa vida? ¿Nos dará felicidad? Como tenían este tipo de fe, está escrito que el mundo no era digno de su fe. Veamos Colosenses capítulo 1, versículo 22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia. El apóstol Pablo aceptó con gusto cada día los sufrimientos que tuvo que enfrentar por el bien de los santos y de la Iglesia. Continuemos con el versículo 25. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia. Después de esto, ¿qué tipo de resultado esperaba según lo que hemos leído antes? Qué alegría me da que Dios me haya preparado la eterna corona de justicia cuando vuelva al reino de los cielos poco después de que mi vida de sufrimiento termine aquí. Hermanos, qué felicidad tan grande es para nosotros el hecho de que tengamos la fe mientras vivimos en esta tierra. Pero desgraciadamente hay personas que cambian su fe por el bien de su vida física en esta tierra. Qué lamentables son. Nunca debemos renunciar a la eternidad por esta vida momentánea.
¿verdad? Veamos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. De acuerdo con la palabra de Dios escrita en este versículo, es inevitable que aquellos que son elegidos por Cristo como buenos soldados deban pasar por dificultades mientras caminan su vida de fe. ¿Cómo podemos tener una fe que acepte el castigo por el Evangelio en lugar de intentar de ser liberado? Debemos pensar siempre, ¿cuántos días nos quedan en la vida? Si recordamos esta pregunta y pensamos en ella cada vez que nos enfrentemos a dificultades, tendremos la oportunidad de examinar nuestra fe, que podría haberse debilitado, y fortalecerla a día de hoy. El eterno reino de los cielos está muy cerca. Si hemos sido llamados para ser buenos soldados de Cristo y hemos participado en los sufrimientos de Cristo, entonces este mundo ya no es un lugar de entretenimiento, sino un lugar de trabajo para obreros que han recibido la misión. Si la gente viene a este lugar de trabajo, pero descansa y holgazanea en lugar de trabajar, entonces son ellos los que pasarán el resto de sus vidas bajo la ira de Dios. Espero que este año sea bendito, en el que nos esforcemos por predicar la gloria del Padre Ansanjón y de la Madre Celestial, la Nueva Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra, con la sabiduría de preguntarnos, ¿cuántos días nos quedan en la vida? Dando toda la gloria a Dios, concluye el sermón de hoy. Muchas gracias.